Fino, defíname qué es un suelo. Hola. Por favor, que contesten porque así aceleramos un poco el repaso. ¿El Rufino está? ¿José? Alessandro Rocha. Hola, ¿me escuchan? Sí, Rocha. Alessandro. Ya, por favor, hay algunos que vienen y se van, no participan en clase. Hágame la definición de suelo. ¿Qué entiende usted por suelo? A su modo de entender. A ver. No sabría decirle ingeniero ahorita. El otro voluntario. Alexander Lacerda, ¿puede definir qué es un suelo? Podemos definir los suelos como la parte superficial de la corteza terrestre y que es la que proviene de todas las desintegraciones físicas y todas las alteraciones físicas y químicas que hay en el ambiente. Ya. Es todo material suelto que está sobre la corteza terrestre, ¿no es cierto? Sí. Se forman a partir de la disgregación de las rocas y también del parte orgánico. Eso es suelo. Sí. Bien, entonces vamos a hablar. A ver, entonces, a Beltrán Cruz. ¿Qué ingeniero? Usted, el que me contestó, Alexander, ¿no? Sí, ingeniero. Alexander, ya. Ariel Ernest, indíqueme los factores que intervienen en la formación de los suelos. Ernest, dijo ingeniero. Sí, Ariel Ernest. Buenas tardes, ingeniero. Yeah. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Yeah. Indíqueme los factores que intervienen en la formación de los suelos. En la formación de los suelos. Sí, los factores que intervienen para que se forme un suelo. Los agentes atmosféricos, pudiera ser, ingeniero. ¿Ya? Solo eso supiera decirle. Ahora, ustedes, Ariel, ¿no? ¿Yo le puedo contestar, ingeniero? A ver, Lopito, preguntaremos a Beltrán Cruz. Sí, ingeniero. La misma pregunta. Factores que intervienen en la formación de los suelos. Bueno, como decía el compañero, los factores climáticos, ¿qué más? ¿Qué cosas intervienen pues, para que se forme un suelo? La desintegración de la roca madre de la Tierra, por factores climáticos, atmosféricos, desintegración y esas cosas. El transporte de los suelos. Para que quede claro. Lo primero que participa ahí para que se forme un suelo es la roca madre, ¿verdad? Es el origen. Sí. La temperatura también incide. Después que actúa el agua, topografía del lugar, el clima de la región, la temperatura, organismos existentes, el ser humano, movimientos sísmicos, ciclones, maremotos y las explosiones nucleares.
¿no? Esos son son los factores que intervienen en la formación de los suelos básicos. Ahora, quiero que me indiquen, supongamos que tenemos una roca y la roca se ha desintegrado, pero quedó en el mismo sitio. A ese suelo que queda en el mismo sitio de su origen, ¿cómo se llama? Suelo residual, ingeniero. Suelo residual, exactamente, suelo residual. A ver, hablaremos con Carlos Fuentes. Estos suelos residuales, de acuerdo al agente de transporte, ¿qué nombres adquiere? Hola, ¿me entendieron la pregunta o no? No, ingeniero. Te estoy diciendo, ¿cierto? Su compañero dijo que el suelo que se queda en el mismo sitio de su origen se llama suelo residual. Ahora resulta que hay otros agentes de transporte que actúan. Dependiendo del tipo de agente de transporte, ¿qué se llaman esos suelos? ¿Le puedo contestar? A ver, claro, ¿por qué no? Conteste. Por gravedad se llaman tulos o coviales o coduvial. Talus y coduvial. Talus. Por agua, aluviales o lacustre. Ya. Por viento, eólico. Ya. Y por glaciales, morrenos. Morrenos. Sí, morrenos, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a ver un poquito de conocimiento. Supongo que también ya han llevado geología. ¿Qué características tiene, por ejemplo, un depósito eólico? ¿Cómo lo reconocen? ¿Es un espacio abierto? Ya. ¿Nada más? Son arenas y tienen forma redondeada. Ya. Lo primero que se tiene que ver para detectar si es un depósito eólico justamente es la característica de las partículas. Pueden arrastrar limos, arcillas y arenas, ¿verdad? Pero sin embargo, se caracteriza porque generalmente el depósito eólico tiene otra coloración del entorno que está ubicado. Entienden, muchas veces que se ve la arena puede ser rojiza o amarillenta, de repente en el entorno no hay ese tipo de formación, ¿por qué? Por el arrastre a largas distancias por el viento. Y también los vientos forman dos tipos de depósitos, uno que se llama loess y otro médanos. A ver, dígame, ¿qué es un loess? Es un depósito eólico constituido por una mezcla uniforme de arenas finas. ¿Ya? ¿Y su característica? Forma abierta o cohesiva. Sus mismos están estructurados en formas abiertas y cohesivas. Cohesivas, ¿no? Ya. A ver, ¿y cómo, con la misma señorita que estaba hablando, cómo reconocería usted que ese suelo que está tratando es un suelo coluvial? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo reconoce? Es dependiente a la acción de transporte de su gravedad. Ya, pero ¿cómo lo reconoce? ¿Si es coluvial o aluvial? ¿Qué características tiene la partícula? Por ejemplo, si usted hace un trabajo de suelos o va a un lugar, está haciendo una inspección, usted tiene que saber describir el material. Supongamos que usted va a una ladera donde va a hacer un camino y hay materiales por ahí. ¿Cómo describiría del material que existe en la zona?
Para que no se olviden, por favor, para todos. Los suelos aluviales generalmente son, estoy hablando de los aluviales, o también llamados lacustres, ha sido por efecto del transporte del agua y por tanto, por el impacto, ¿no es cierto?, que va con permanente movimiento y va causando choque con otras partículas y por consiguiente ese material se va convirtiendo en algo esférico y pierde la angulosidad. No son puntudos como pueden llevar vulgarmente, se dan cuenta, se produce un desgaste. Entonces fácil, por eso lo que decimos canto rodado. Por ejemplo, canto rodado es un material aluvial. ¿Por qué? Porque transportado, se van a fijar, es casi redondeado, ¿verdad? En cambio, el suelo coluvial tiene la característica de ser anguloso, como que por la pendiente, ha sufrido impactos, qué sé yo, entonces generalmente tiene esquinas, es anguloso. Además es un suelo totalmente heterogéneo, puede tener arcilla, puede tener limo, puede tener arena, materia orgánica, en fin. ¿Por qué? Porque baja de una ladera con el transporte del agua, ¿no es cierto? Entonces va chocando con otras piedras, arrastra otros diferentes tipos de suelos que hay en la ladera, en fin, es totalmente heterogéneo. Es un suelo coluvial. Algunas veces también pueden estar mezclados los dos suelos. Muchas veces en las orillas del río, después de una ladera, parte del material cae por arrastre del cauce del agua, es un suelo aluvial, y lo que cae de la ladera también es un suelo coluvial. Entonces eso se dice, ¿no es cierto? Son suelos sedimentarios coluvio-aluviales, se dice, porque mezclar los dos puede haber, no siempre están separaditos. Bien, entonces eso es fácil de conocer. Entonces cuando ven ya que la piedra o la grava o que se yo tiene un desgaste, eso realmente es debido al transporte del agua. En cambio, cuando es transportado por la gravedad, generalmente son angulosos. Ahora, ¿cómo reconocerían ustedes las morenas? ¿Cómo dice, ingeniera? ¿Cómo reconoceríamos un depósito, como estamos llamando, debido al hielo, ¿no es cierto? O sea, lo glacial? Es decir, ¿qué tipo de estructura le da ese arrastre? El hielo. ¿Qué tipo de desgaste produce? ¿Cómo reconoceríamos? Son redondeados debido a las presiones del hielo. Sí, son lustrosos, como si hubieran pulido. Entonces, ¿por qué? Porque las presiones que digamos del hielo es bastante grande y está en permanente movimiento. Entonces, realmente puede haber bloques bastante lustrosos, ¿no? Casi redondeados también, y las partículas finas también tienen características de ser bien, por las grandes presiones que tienen, generalmente son redondeadas y lustrosas. Esas son las morenas. Pueden haber arcillas, pueden haber arenas, limos, de origen, digamos, por la abrasión que hace el hielo, ¿no? Los glaciares. Cuando decimos, por ejemplo, un depósito aluviales o lacustres, ¿en qué casos? ¿Cómo conocerían ustedes qué es un depósito aluvial o lacustre? Son aquellos que han sido transportados por el agua, ingeniero. Sí, por el agua, pero ¿cuál es su característica? Su característica sería que son onduladas. Sí, son ondulados. Generalmente estos materiales, ¿no es cierto? Los depósitos lacustres o aluviales son depósitos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, si tenemos un material aluvial, un depósito aluvial o lacustre, a veces hay depósitos de piedra totalmente redondeada, como si hubieran venido unos camiones, se lo descargan ahí el material del río. Inclusive se pueden encontrar este tipo de material por ejemplo, en las serranías.
Por ejemplo, la serranía de Aguarahue, que es la serranía del Chaco, casi en la cima de las montañas se encuentra usted depósitos totalmente de piedras redondeadas. Es un depósito lacustre. Lógicamente que antiguamente, hace miles o millones de años, ha sido un cauce del río por ahí. Entonces, el gas. Ahora, también es importante hablar de suelos orgánicos. Por ejemplo, ¿no? Todo lo orgánico para los ingenieros civiles hay que tener mucho cuidado, porque ese suelo de origen orgánico es propenso a producir cambios volumétricos. Cuando adquiere humedad, a veces se hincha, tiene un hinchamiento, se expande. Y cuando pierde humedad, se asienta, es decir, se pierde volumen. Entonces, esa fluctuación de las humedades hace que haya también un cambio volumétrico permanente. Y eso causa problemas en las estructuras. Entonces, los suelos orgánicos, por ejemplo, vamos a leer lo que está en el texto, se forman casi siempre en sitio, en lugar de origen. Muchas veces la cantidad de materia orgánica se presenta en forma de humus. ¿Saben qué es humus, no es cierto? Hola. El humus es el abono, es decir, el materia orgánica descompuesta, es el humus. O de materia no descompuesta, o en estado de descomposición. Es tan alta con relación a la cantidad del suelo inorgánico. O sea, tiene más cantidad de materia orgánica que inorgánica. Un minutito, por favor, disculpen, me están buscando. Un minutito, por favor, ¿ya? Disculpen. Estamos viendo la parte de la materia orgánica, ¿no? O sea, generalmente, ¿no es cierto?, en las zonas pantanosas, estos materiales forman un espesor bien considerable y son conocidos como turbas. Las turbas generalmente son materiales mezcla de materia orgánica con inorgánico. Y bueno, cuando ya están compactos estos suelos, ¿no es cierto?, parece que fuera una piedra. Pero sin embargo, cuando está seco, pero cuando lo humedecemos o lo golpeamos, eso se desintegra. Hay mucha gente que se confunde, ¿no es cierto?, cuando tienen este tipo de material. Inclusive se da el caso de que quieren construir casas o hacer que se yo, una mezcla de hormigón. Este material no sirve para eso. No se puede utilizar, más bien hay que evitar del uso, ¿no es cierto?, de este material porque se desintegra. Generalmente se puede, inclusive este material de este origen, se puede usar como abono. Es propenso de integrarse. Bien, ahora cuando tenemos también para que se forme, digamos, un suelo, tiene que haber dos, más que todo la descomposición física y la descomposición química, ¿no es cierto? Dentro de la descomposición química, ¿cuáles serían? ¿Qué me puede decir un ejemplo? La oxidación, ingeniero, hidratación, carbonatación, creo que se llama. Sí, eso, carbonatación, la oxidación. Por ejemplo, como ejemplo, si usted tiene una roca de óxido, digamos, con contenido de hielo, entonces cuando tiene contacto con agua y el oxígeno se forma óxido de hielo. Y al final eso una vez se digrega y se va formando material, ¿no es cierto? Se va, ¿cómo puedo decir? Se va hidratando. El proceso de hidratación es cuando un sólido se convierte en líquido. Por ejemplo, la sal. Cuando está en sólido es la sal, ¿no es cierto? Porque lo podemos ver como piedra. Pero si le ponemos el agua, ¿qué se vuelve? Almuera, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que la sal anhidro es cuando está en estado sólido. Y cuando es
Cuando es hidratado, quiere decir que está convertido en líquido. Casi todos los elementos de la naturaleza, el agua los disuelve. Entonces el agua es un material que es el disolvente más grande en la naturaleza. Por eso en el agua podemos encontrar diferentes contenidos químicos. Entonces el agua es muy importante en la formación de los suelos. Pueden haber los lixiviados, por ejemplo, también también es un proceso, ¿no es cierto?, que ocurre en la oxidación, la hidratación, etcétera. Todos son efectos químicos que actúan para que el suelo se desintegre. Lógicamente, cuando pierde humedad, el suelo o ese material se vuelve otra vez sólido. A ver, ¿quién me puede decir, un voluntario, cómo se determina el porcentaje de actividad de la arcilla? Hay una formulita que les indiqué a ustedes que está en función del índice plástico. ¿Se acuerdan? O sea, no todas las arcillas, por ejemplo, tienen igual reacción. Lógicamente que cuando está seco, lógicamente todas son arcillas, es polvo. Pero cuando adquiere humedad, entonces la arcilla tiene otro comportamiento. Y ese comportamiento va a depender justamente de la actividad de la arcilla. Y la arcilla que hace el tamaño de las partículas y la composición química. Entonces la actividad de la arcilla, según Septon, se calcula, ¿cierto?, el índice plástico dividido entre el porcentaje de partículas menores a 0.002 milímetros. Entonces, podemos tener que se considere inactiva cuando ese índice es menor a 75. Cuando es una actividad normal, varía de 0.75 a 1.25. Las arcillas son altamente activas cuando la actividad es mayor a 1.25. ¿Por qué es importante hablar de la actividad, por ejemplo, de las arcillas? Hay arcillas, por ejemplo, ¿cierto?, cuando algunas son muy poco activas, no tienen mucha deformación. En cambio, si una arcilla activa es totalmente, es decir, tiene un cambio volumétrico bastante. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de la bentonita. ¿Conocen la bentonita? Hola. ¿Se pone en la perforación de las cosas? Sí, la bentonita se utiliza como lobo de perforación, ¿verdad? También se utiliza en la medicina, la bentonita, porque es arcilla. Entonces, arcilla, si ustedes le humedecen, lógicamente cambia de volumen y reacciona violentamente, ¿no es cierto? Es algo pegajoso. En cambio, se utilizan, por ejemplo, el caolín. ¿Conocen la caolinita? Hemos hablado en clases, por favor. Acuérdense. ¿Qué cosa se fabrica con la caolinita? En una clase hablamos de la utilidad de las arcillas. ¿Se acuerdan? Hablamos de cerámica roja, cerámica expandida, cerámica de alta tecnología. Hemos hablado. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer, por ejemplo, una vajilla, digamos, por ejemplo, un plato, lo que conocemos plato de porcelana. ¿Qué es porcelana? Es arcilla. Arcilla endurecida y eso justamente es caolinita. La caolinita tiene esa propiedad, ¿no es cierto?, de darse forma, ¿no es cierto?, pero no es muy activa como la bentonita. De la bentonita, si ustedes hicieran cualquier cosa, se deformaría al secarse. En cambio, la caolinita no produce mucho cambio de forma. Por tanto, por eso utiliza esa arcilla para fabricar elementos, ¿no?, que tenemos en la casa. Se fabrican aisladores térmicos, aisladores eléctricos, los inodoros, los lavabos, los bidés,
todo lo que es el lujo de una vivienda, es caolinita. Entonces, ahora para la arcilla, ¿no es cierto? La arcilla roja se utiliza, ¿para qué? Como dijimos, para fabricación de cerámica, como ser tejas, tuberías, pisos para viviendas, de pisos esmaltados, o sea, cerámica esmaltada. ¿Por qué cerámica esmaltada? No es más que una cerámica de arcilla común, cocido, luego se coloca, se lo impregna de caolinita, le pone otra vez la alta temperatura y ya sale justamente el piso esmaltado, que se utiliza en revestimiento para pisos, también en baño, en cocina, muchas veces se utiliza ese material. Entonces el caolín, las arcillas justamente se utilizan en función de su actividad, no todas son iguales. Justamente la industria actual, ¿no es cierto?, de la arcilla es bastante, la tecnología que se maneja, por ejemplo, para circuitos integrados, es a partir de la arcilla. Inclusive la dentadura que muchos de nosotros tenemos, lo que llamamos la porcelana. ¿Qué es porcelana? Es una cerámica, ¿no es cierto?, a partir de un material de arcilla, pero endurecido en frío. Eso es. Bien. Hablando un poco más del asunto de cuando ustedes escogen un material, supongamos, para hormigones o para capa base, para carreteras, por ejemplo. ¿Por qué hablo de hormigones? Porque justamente la carretera de que se hace el hormigón. Y de que se hace el pavimento flexible, también se hace de agregados, ¿verdad? De grava. Entonces tenemos que saber el uso justamente de la grava. Por eso dando ejemplo de grava en hormigón y de grava en pavimentos flexibles. Entonces, cuando escogemos un material justamente, ¿no es cierto?, para el uso de pavimentación o para uso estructural de la grava, que vamos a mezclar con cemento, digamos. Entonces, lógicamente, hay que ver la forma, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una partícula, es muy importante la forma de las partículas. Si tenemos una partícula plana y alargada, no nos sirve. Porque resulta que si tengo hormigón, someto a compresión, se me va a romper partícula sólida. Y si la pongo para hacer caminos, lo mismo. Si pongo mi capa base, las partículas planas y alargadas, y voy a pasar con mi compactadora, lo trituro en la primera pasada. Entonces el material que escogí ya no va a cumplir con la curva granulométrica que hice, tampoco va a cumplir con los CBR, en fin. Entonces, por eso siempre se debe ver la forma adecuada, ¿no es cierto?, la forma geométrica del material para su uso. Entonces la forma es importante. Cuando hablamos de partícula plana y alargada, estamos hablando de que el largo no puede superar a 5 veces el espesor. Si supera más de 5 veces el espesor del agregado, entonces se considera partícula plana y alargada. Entonces eso hay que disminuir. Puede tener hasta un cierto porcentaje, pero si está en exceso hay que sacar ese material. Bien, entonces eso, bueno, lógicamente tenemos algunas formulitas para determinar el grado de redondez y el grado de esfericidad, ¿no? Esa es la fórmula de Petit-Young. Bueno, ahora hablaremos de la exploración de los suelos. ¿Quién me puede decir cuántos métodos de sondeo conocen ustedes? No hablemos de la método, digamos, preliminar, el sondeo definitivo, nada, sino que en todos los casos son los mismos métodos de exploración. Solamente que el método preliminar que hemos llamado en clases, eso es para algo preliminar. Pues, si estamos haciendo un proyecto, no necesitamos hacer, que se yo, perforaciones muy seguidos. Tal vez tengamos que hacer a menor profundidad. Pero ya que estamos con la etapa ya definitiva, que es justamente el diseño final, si estamos haciendo una carretera, por ejemplo, entonces ahí tengo que hacer los sondeos más seguidos, más profundos, con mayor detalle. ¿Para qué? Para que el proyecto no me falle, porque si usted hace una carretera,
tengo que indicar de que la progresiva hasta la progresiva y arena, digamos, que tiene esas características de severa, densidad, su humedad óptima, todos los parámetros. Entonces, si en caso hago mal, lógicamente ya en la etapa constructiva también hay otros, los laboratorios que nos están haciendo el seguimiento. Un laboratorio, ¿no es cierto?, de suelos, que es parte de la empresa constructora, y la otra es parte de la supervisión. Entonces ambos tienen laboratorio. Entonces si en el proyecto me está diciendo una cosa y en el lugar, en el sitio eso se hace con libros de órdenes, se pide que lo revise al supervisor y el supervisor va a verificar que efectivamente es así, entonces tiene que autorizar ese cambio. Entonces, si esos cambios son muchos, al final se va a encarecer el costo de la obra. Por esa misma razón, las obras a veces no llegan a una finalización total. Falta plata. Como falta plata, entonces quitan ítems de otras partes, no le ponen letreros, señalamiento vertical, señalamiento horizontal, en fin. A veces no lo ponen las bermas, no le ponen, qué sé yo, los cordones, en fin. Pero hay mucha gente que no se están robando, pero no es que se están robando, sino es que el proyecto estaba mal hecho y por tanto la falencia que tenía el proyecto están cubriendo con otro ítem para poder concluir pavimentación. Eso justamente en la etapa definitiva no debe existir errores de ese tipo. Porque debe haber siempre, pero muy poco. Entonces, por eso, entonces la única diferencia es que en las otras etapas, ¿no es cierto?, en la preliminar, no es necesario hacer un sondeo, digamos, muy seguidos. Porque la etapa preliminar simplemente es como decir un anteproyecto para convencer a alguien que nos preste plata o que nos regale plata, lo que sea, para hacer el proyecto. Después ya, cuando ya se hace el proyecto, lógicamente ya se licita, ya se busca una entidad financiera y van a licitar para que se construya la obra. Por eso es importante la etapa definitiva, hacer con todos. También la etapa preliminar, porque si en la preliminar hacen un mal trabajo, de repente le encarecen demasiado y lo van a ver que es inviable. Tienen que estar bien hecho, no mentir mucho, tampoco no tienen que estar muy alejados de la realidad. Entonces tenemos también los sondeos, ¿no es cierto?, que son, como lo puede decir, es lo que estamos hablando, por ejemplo, ahora son los sondeos directos. ¿Por qué decimos directos? Porque estamos haciendo sondeos y estamos mirando objetivamente el material. Estamos trabajando. Pero estos sondeos que son también indirectos. Entonces, dentro de los sondeos directos tenemos la perforación de pozo a cielo abierto con muestras inalteradas o con muestras alteradas. También tenemos un cierto método de sondeo para obtener muestras inalteradas utilizando el tubo delgado que se llama el tubo Shelby, de pared delgada. Tenemos métodos rotatorios en caso de que no podamos entrar, por ejemplo, en gravas o piedras. Entonces utilizaremos triconos, conocidos también como trépanos, y también utilizamos corona de diamante para sacar núcleos y perforar. También tenemos el ensayo de penetración estándar SPT, que es justamente es un método dinámico que se golpea, ¿no es cierto?, con un penetrómetro estandarizado, conocido como el penetrómetro de Terzaghi o cuchara de Terzaghi, y mediante una cuerda se levanta, ¿no es cierto?, y se deja caer a través de un tubo guiado, un martillo, que pesa 63.5 kilogramos o 65 kilogramos, una altura de caída de 75 centímetros o 76 centímetros. Y se va contando el número de golpes para penetrar. Los 30 primeros se desechan y los últimos 30 centímetros se toman en cuenta. Se mide 15, 15, 15. Bien. También tenemos otro ensayo también, que es el ensayo de penetración cónica,
En el ensayo de penetración cónica también tenemos método estático y también tenemos método dinámico. ¿Cuál es el método estático? Son los conos que se utiliza, que se mete el cono a golpes. Hay diferentes tipos de conos. También tenemos el ensayo que utiliza la misma herramienta del ensayo de SPT. Simplemente se cambia la punta, en vez de usar el penetrómetro de Terzaghi, utilizamos un cono. Ese método se llama el DPHS, o sea, se llama penetración cónica súper pesada. Eso actualmente en Latinoamérica se está usando bastante, ese método. Pero especialmente a los españoles les gusta ese método porque en España utilizan mucho este ensayo. Y luego tenemos también la penetración cónica estática, es justamente el hincado, se hace mediante, no hincado, sino la penetración se hace mediante un gato hidráulico. La diferencia entre esos dos ensayos, que son el CPT y CPT, hay una diferencia sustancial. Cuando estamos penetrando a golpes, el penetrómetro de Terzaghi, justamente estamos tomando en cuenta la cantidad de golpes que necesitamos, pero justamente hay un rozamiento lateral. Es como un mini pilotín, que es la cuchara de Terzaghi. Ya estamos metiendo eso, entonces las tablas, todas las fórmulas están para ese tipo de equipo. En cambio, cuando metemos un cono, estamos midiendo la resistencia por punta. Porque es cono, en cambio el otro es un cilindro. Entonces las cosas son diferentes. Por esa misma razón, cuando estamos usando, por ejemplo, un cono dinámico, tenemos que encontrar su equivalencia referido al SPT. Una vez que, digamos, por ejemplo, por así decirlo, si yo tengo 50 golpes con un cono, lo convertiré al equivalente al número de golpes del SPT. Una vez convertido, puedo usar cualquier tabla, ¿no es cierto?, que me esté dando tabla, abacus, para el ensayo de SPT. No es directo, solamente los ensayos del CPTU, que en realidad es un ensayo que se está usando acá, ya está empezando a usar eso. Pero se mete eso justamente con una penetración estática, mediante un gato hidráulico. Y se le va a determinar la presión de poros, se le va a determinar el rozamiento, el ángulo de presión interna, muchos valores, ¿no? Pero lógicamente ese equipo, por ejemplo, en nuestro medio, se puede usar en varios lugares, pero no siempre. ¿Por qué? Porque si estoy metiendo un cono, resulta que si tengo grava ya no me funciona. Si tengo un suelo muy duro tampoco, porque no voy a poder penetrar ahí porque estoy hincando un gato, no voy a poder meter. Entonces recurrimos nomás al ensayo del SPT. Por eso el SPT no sale de nuestro medio, no porque lógicamente hay otras técnicas, pero nuestro suelo no está adecuado para otras metodologías modernas que hay, lamentablemente. Nuestro suelo es aluvial y por tanto tenemos grava en una parte, en otra parte no tenemos, en otra parte inclusive encontramos materia orgánica que aún no se ha podrido. Pues por eso el cono funciona en algunas zonas, sí, bien. Por eso muchas veces se hace con los dos ensayos, SPT y el CPTU. Bueno, ahora los métodos indirectos son el método sísmico y el método de resistencia eléctrica. Indirecta digo porque no sacamos muestras en este caso. Por ejemplo, cuando usamos el método sísmico es más aplicado para el área petrolera o más que todo para el petróleo. Eso se hacen orificios, ¿no es cierto? Y se colocan explosivos y se hace detonar el explosivo mediante un sensor. Estamos midiendo justamente las ondas, ¿no?, que se producen. Y con eso entra un modelo matemático y se dibuja el perfil del suelo aproximado. Igualmente, si no usamos ese método, podemos utilizar el método de resistencia eléctrica. El método de resistencia eléctrica fue inventado por Dr. Wegner. Pero ahora hay otra modalidad basada en la teoría de Wegner, está el método de Schulberger, que actualmente se maneja ese método.
La única diferencia es justamente la separación de los electrodos que se colocan. Después son el mismo criterio. Entonces, en este método, digamos, de resistencia eléctrica se hace pasar corriente a través del suelo, se colocan electrodos, ¿no es cierto?, de Inca, y luego a través de ellos, ¿no es cierto?, se hace pasar la corriente de 12 voltios, que es una simple batería de moto o de un vehículo de 12 voltios, y se tiene un amperímetro para medir el amperaje, ¿no es cierto?, que estamos haciendo pasar la corriente, y la variación, ¿no es cierto?, al pasar con un voltímetro estamos aumentando el voltaje. Entonces ahí y vamos leyendo justamente la resistividad eléctrica. Con esos datos que obtiene el geofísico, entra también a un modelo matemático y hace el perfil del suelo, llamado CEP, sondeo eléctrico vertical, y nos va a dar un perfil del suelo aproximado. Y no es como el método directo. Con el método directo es que estamos sacando las muestras, vamos a fallar con poco, ¿no? De frontera a frontera entre estratos. En cambio, con el método indirecto, esa variación a veces varía con 1 metro o 50 centímetros, o sea, no es tan exacto. Generalmente cuando se hace esos trabajos también se calibra. ¿Y cómo se calibra? Se hace una especie de malla, ¿no es cierto?, en el suelo donde se va a hacer el trabajo. Porque la ventaja que tiene la geofísica es que podemos hacer a profundidad y rápido. Podemos hacer 30 metros, 40, 50 metros, o hacer el estudio hasta más, inclusive hasta 100 metros, 200 metros si queremos. Pero en cambio hacer agujeros directos no vamos a poder hacer eso. Entonces se calibra de la siguiente manera, se hace un ensayo de CPT, se obtiene el número de golpes, se obtiene la humedad y el tipo de material. Entonces la resistencia eléctrica, o sea, la resistividad eléctrica está justamente catalogada. Entonces el geofísico dice, bueno, entonces aquí es arena húmeda, aquí es arcilla, el número de golpes tanto, entonces en función de eso calibra su escala. Entonces lógicamente que está mucho más cerca de una tabla sin calibrar. Entonces la calibración se hace justamente con un ensayo de CPT y la parte geofísica. Entonces la geofísica ya se aplica para medir profundidad con ese criterio del suelo. Bien. Y después ahora el método digamos, también hay también otro sondeo que utilizamos los ingenieros civiles, los que nos dedicamos a hacer pozos de agua. Este mismo método que estoy hablando también sirve para determinar la estratigrafía y la posibilidad de acuíferos que puede existir en una zona que no conocemos. Supongamos que alguien a ustedes le dice, bueno, hágame, qué sé yo, a 100 kilómetros de acá un pozo de agua. Usted no puede entrar a la ciega porque no tiene datos del lugar. Por eso siempre es bueno hacer una observación o investigación preliminar si alguien tiene un pozo por ahí y a qué profundidad, para estimar. Pero si no se tiene nada, entonces hay que hacer geofísica, hay que hacer el sondeo eléctrico vertical, etc. Se hacen en diferentes direcciones y se busca. Ahí entonces los resultados que nos va a dar este ensayo nos va a decir aquí hay piedra, hay arcilla dura, arcilla blanda o posible acuífero, ¿no? Va a determinar, pero no le va a decir cuánto de agua va a sacar ahí. Es una solamente aproximación. Entonces eso nos sirve justamente como pauta para indicar el pozo de agua donde vamos a hacer con mayor posibilidad de encontrar agua. Si no, de repente no encontramos nada, vamos a perforar 200 metros y no encontramos una gota de oro. O de repente encontramos una formación de roca que no vamos a poder atravesar. Pues eso es de gran utilidad para esos casos, ¿no? Y después cuando ya se hace el trabajo de perforación, para poder diseñar el pozo, pues cuando son pozos profundos de gran diámetro, entonces se hace el perfilaje eléctrico. El perfilaje eléctrico, ¿en qué consiste? Entre una sonda, esté ya hecho el agujero, lo que comúnmente llamamos el pozo piloto o pozo de estudio,
es un pozo de menor diámetro, y hacemos el estudio y metemos una sonda que nos determina 3 tipos de rayos, ¿no? Gamma, beta y la resistencia eléctrica. Entonces con eso nos va a dar una serie de igual que sacar un electroencefalograma, en varias curvitas. Entonces decimos, bueno, entonces ya el geofísico ya interpreta y dice, aquí posibilidad de agua, aquí no hay nada, aquí posibilidad de agua. Entonces con eso diseñamos en qué lugares vamos a colocar justamente los filtros para captar agua del suelo. Es importante para esos casos, ¿no es cierto?, cuando son pozos, cuando son pozos pequeños, no de gran magnitud, entonces ¿para qué vamos a gastar plata en agua de todas estas cosas? Para que tengan idea, por ejemplo, un sondeo eléctrico vertical le va a salir casi unos $2,000, ¿no? Y el perfilaje le va a salir otro tanto, unos $1,500, $1,600, una por de 200 metros. Entonces ahí nomás el sumo ya cae cerca de $4,000. Entonces, para que si es un pozo pequeño, pues con un buen muestreo que se va haciendo durante el proceso de perforación, podemos hacer nuestro diseño. Pero cuando es un pozo grande, de gran envergadura, ¿no? Entonces ahí sí amerita hacerlo. Bien. Ahora el método magnético y gravitacional casi ya no utilizamos eso, más que todo está basado justamente en el polo magnético de la Tierra. Bueno, ahora podemos hablar también del tipo de sondeos, ¿no? A ver cuántos tipos de sondeos conocen, jóvenes. ¿Quién me puede decir? No, ya lo mencionamos. Sondeo pozo a cielo abierto. Sí, está bien. Cuando hacemos el pozo de sondeo, mejor dicho, a cielo abierto, podemos sacar muestras alteradas e inalteradas, ¿no? Y además nos da exactitud en el diseño, mejor dicho, en obtener el perfil geotécnico. Lo que estamos viendo claramente. Después, ¿cuál más? El otro, siga mencionando qué otro método más conoce. ¿Método de lavado? Sí, método de lavado, exacto. Método de lavado es cuando ya estamos profundizando el sondeo a mayor profundidad, donde ya hay derrumbe por presencia de agua, etcétera. Entonces combinamos el método de rotación con lodo bentonítico y a la vez con el método dinámico haciendo golpes con SPT. Ese es nuestro lavado. ¿Por qué llamamos mucho lavada? Porque estamos mostrando la boca de pozo y le estamos lavando, ¿no es cierto?, el lodo. Pero estamos viendo efectivamente el momento en que hay un cambio, ahí se golpea. O sea, se nota, el perforista cuando está perforando, lo nota hasta por el oído y por la misma vibración. Dice, aquí hay cambio, o sea, uno nota ese registro. Saca la herramienta y golpea. Ahora, si no hay cambio durante ese proceso, entonces llegamos a 1 metro y golpeamos, a otro metro golpeamos. O sea, se combina el método rotatorio con el método de dinámico que se agota, que es el SPT. ¿Y qué método más, a ver, joven? Método de muestras lavadas. Ahora. Ese muestra lavada, como mencionaba ahorita. Después, métodos con Posteadora. posteadoras. Las posteadoras son lo que comúnmente llamamos, ¿no es cierto?, aquí para vizcacha. Pero no pongan ustedes en su informe vizcacha. Si quieren poner con una aclaración. Su verdadero nombre es pala Iwa. Si no, en otras partes no conocen qué es pala vizcacha. Posteadora o pongan pala Iwa. Si quieren llamarle vizcacha, pónganle con un asterisco y abajo aclaran qué significa eso. ¿Qué más? El método de penetración estándar. O el SPT. Sí, el SPT, exacto. El SPT justamente es penetración estándar. Se llama penetración normal, penetración estándar, o también se llama SPT. SPT que significa Standard Penetration Tester, en inglés.
¿Qué más? Método del tubo de pared delgada. Sí, eso es importante. Eso justamente, el método del tubo de pared delgada es para sacar muestras inalteradas. Si queremos hacer, por ejemplo, un ensayo de consolidación, un ensayo triaxial o ensayo de corte directo, relaciones gravimétricas, ¿no? Y entonces tenemos que sacar muestras inalteradas. Pero ¿cuáles son las relaciones gravimétricas? ¿Saben? Las relaciones gravimétricas son todo lo que hemos hablado. Fíjense, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, los límites de Akerder, todo eso, esos ensayitos del suelo, esas son relaciones gravimétricas. Y cuando queremos, por ejemplo, el peso específico del suelo tiene que estar alterado, pues si no al cálculo, bueno, ahorita hay tablas también, ¿cierto?, que relacionan la densidad del suelo con el número de voltios. Entonces uno toma un valor aproximado de ese valor. Pero si uno quiere determinar el verdadero, entonces hay que sacar muestras inalteradas. A ver, ¿qué otro método no conocen? Método rotatorio. Sí, método rotatorio, como por ejemplo, bueno, el método de mucha lavada es rotatorio. Pero tenemos también rotatorio cuando usamos, por ejemplo, ya sea con triconos o con comúnmente conocidos como trépanos. Pueden utilizar también aletas de viria, ¿no? Y la viria es lo que utilizan los torneros para sacar rosca, ¿no es cierto? Eso se coloca una aleta, y la aleta está formada de un acero bastante duro y se lo impregna con bronce, soldadura de bronce. Y eso soporta la fricción, o sea, puede romper las piedras, las trituras. Pero no, lo que no soporta es a golpes. Si golpean, se desporquilla, eso no sirve. Entonces, o también podemos utilizar porrón de diamante. Entonces, justamente si estamos perforando, por ejemplo, un lugar donde vamos a hacer un puente que tenga un lecho de río, por ejemplo. Entonces, a veces en el lecho de río hay bastante grava, canto rodado, hay bolones, etc. En ese caso, utiliza dos herramientas. Para hacer un agujero, primeramente, para que no derrumbe la pared, hay que meter una camisa, un casing. Una camisa que es de mayor diámetro, que también tiene diamante, y con eso se hace la perforación, y luego para sacar las muestras se mete otra herramienta de menor diámetro y se perfora, y con eso se saca la muestra. Y así sucesivamente se va haciendo la perforación. O sea, por eso es más difícil perforar en canto rodado o roca fracturada que estar trabajando en roca sana. Porque en roca sana solamente utiliza una herramienta, directamente va perforando y sacando las muestras. En cambio, cuando está roto todo, fracturado, para que no se derrumbe, entonces tiene que usar necesariamente una camisa. Hay doble gasto. Mucho creemos, ¿cierto?, que en el río y grava va a ser facilito la perforación, pero no es más costoso. Pues con eso, con las muestras extraídas que llamamos en mecánica de dotes, se llaman cores. Entonces sacamos los cores y calculamos el RQD. El RQD es la calidad de las muestras sacadas, ¿no? Toda partícula que es mayor o igual que 10 centímetros se los separa y se los cuenta y se los cuantifica. Cuánto de eso hemos sacado de cada metro, para determinar qué valor de RQD tiene en esa zona que hemos estudiado. Entonces, si no tiene una partícula menor que el mayor que 10 centímetros, o mayor o igual que 10 centímetros, entonces es roca totalmente fracturada. Entonces medimos también la profundidad en la cual se hace la rotación, se perfora, medimos cuántos centímetros o cuántos metros hemos entrado y cuánto de roca hemos recuperado. Es el porcentaje de recuperación. Ese porcentaje de recuperación es fundamental para tomar decisiones de los coeficientes de seguridad. Si es una recuperación muy poca, entonces quiere decir que la roca está totalmente fracturada.
Entonces los testigos que saca de los cores, o sea, entonces se somete a compresión y luego, lógicamente, como si nos da, digamos, que si yo 50 kilos por centímetro cuadrado, entonces si está totalmente fracturado, voy a rotar por un factor de seguridad bastante alto. En mecánica de rocas, ¿no es cierto?, se puede utilizar inclusive factor de seguridad arriba de 20. Entonces eso depende mucho del porcentaje de recuperación. Lógicamente, de las rocas que sacamos, hacemos mecánica de rocas, que determinamos el peso específico, relación de vacíos, porosidad, determinamos en fin, peso específico, en fin, todos los datos que hacemos de suelo, los mismos se hacen en rocas. Es mecánica de rocas. Bueno, ahora otra pregunta. Cuando usamos la penetración normal que decía la señorita o el SPT, ¿para qué nos sirve ese ensayo? ¿Qué encontramos con eso? ¿Qué estamos buscando? ¿No se acuerdan? La resistencia característica del suelo. ¿Para qué obtenemos el número de golpes y para qué obtenemos el tipo de suelo? ¿No es cierto? Vamos a utilizar justamente el número N para determinar la tensión admisible del suelo. ¿Cuánto nos aguanta el suelo? Para eso, lógicamente las fórmulas que hemos visto, ¿no es cierto? Han visto fórmulas para suelos arcillosos, otra fórmula para suelos granulares, para arenas, para grava, etc. ¿no es cierto? Y también es el valor N que hemos dicho, ¿no es cierto? El SPT, hay que hacer corrección, ¿no es cierto? Ustedes tienen tarea también, eso no sé. Supongo que en el trabajo que están entregando está incluidos. La corrección por número de golpes se hace por eficiencia del martillo, por diámetro del agujero, por marillaje, por presencia del agua. Todo eso se hace una corrección y lógicamente el número de golpes que se obtuvo de campo baja tremendamente. Y ese es el valor que se pone en los informes. No es directo. Ahora, hay varios criterios, por eso les decía, cuando hagan la tarea, les digo, utilicen diferentes libros. Hay otros criterios, otro dice otra cosa, pero los que más utilizamos en nuestro medio, que más están bien, es lo que utilizan los argentinos y los mexicanos. Es el mismo criterio. ¿Hasta qué hora es esta clase, jóvenes? 5:30. No tenemos tiempo todavía, ¿no? Ya. Entonces ya saben, ¿no es cierto? Para el ensayo del SPT es para determinar las tensiones admisibles del suelo. Como ya se ha hecho tanto estudio, ustedes a través del número de golpes del SPT, por eso es importante hacerlo bien el trabajo. Pueden determinar la nutrición interna, pueden determinar la cohesión, pueden determinar el módulo de Young, el módulo de elasticidad, lógicamente aproximado, ¿no? Inclusive, y hay tablas que también pueden encontrar el valor de CBR, por ejemplo. Después van a encontrar la capacidad relativa también. Y, o sea, se ha hecho tanto estudio del ensayo de SPT que se ha tabulado. Entonces, cada hay que tener, lógicamente son referenciales, ¿no? Hay que tener mucho criterio en usarlos. Lamentablemente en nuestro medio no hemos hecho estudios para nuestra región. Esas fórmulas, esas tablas son de otro país, ¿no? Algunos de esos son mexicanos, norteamericanos, que nosotros pues en Bolivia no hemos hecho investigación al respecto. Deberíamos hacer, porque el comportamiento de los suelos no es igual en todas las regiones. Varía. A ver,
¿Quién me puede decir cuáles son elementos constituyentes del suelo? Líquido, sólido y gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso, que es aire, los tres elementos, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo un suelo completamente seco, ¿cuánto vale el grado de saturación? 0. 0. Cero. La humedad también es 0, ¿no es cierto? ¿Y el volumen de vacío cuánto vale? Distinto de 0. No, porque si está completamente seco. Sería 100 por... No sería 100%. Sería El 100%. volumen del vacío igual al volumen del aire, porque está lleno de aire. 100%. Claro, el aire no hay agua. Y entonces, a ver, ahora comparemos con suelo parcialmente saturado. Cuando hablo de parcialmente saturado, tiene los tres elementos: aire, agua y sólido. En cambio, en suelo seco solamente tenemos aire y sólido, no hay agua. Entonces, en este caso, en parcialmente saturado tenemos tres elementos. Entonces, en un suelo parcialmente saturado, ¿cuánto vale el grado de saturación? Diferente de 0. Diferente de 0. Distinto de 0. ¿Y cuánto vale la humedad? Diferente de 0 igual. Diferente de 0. Puede ser más de 100 también, ¿cierto? Depende del tipo de material, pero diferente de 0. Ya. ¿Y la relación de vacíos cuánto vale? Diferente de 0 igual. Ya, pero ¿qué pasa con relación de vacío? Fíjese, está parcialmente saturado. El volumen del agua más el volumen del Sí, aire. sí, exacto, el volumen del aire, del agua más el volumen del aire. Eso. ¿Qué más? A ver. Ahora, si en un suelo saturado, ¿cuánto vale el volumen de vacío? Está saturado. 0. No. Claro, volumen de vacío 0. ¿El volumen del agua? Claro, el volumen, o sea, en un suelo totalmente saturado, resulta que el volumen de vacíos, ¿cuánto vale el volumen de vacíos? Es igual al volumen del agua. ¿Sí? Entonces ahí hay solamente agua y sólido. No hay aire. Ahora, el grado de saturación, ¿cuánto vale? 100. 100%. 100%. ¿Y la humedad? Infinito. Diferente. Bueno, eso es ahora, cuando el suelo está sumergido, ¿cuánto vale el peso específico? Sumergido. ¿Cuál era el peso del agua? El gamma sumergido es igual al peso específico saturado menos gamma del agua. Lógicamente, como hay agua, ¿no es cierto? Porque el sumergido quiere decir que está debajo del agua, ¿no es cierto? A nivel de agua. Entonces el agua que se trata de levantarlo, por tanto, su peso específico es más liviano. Bueno, después en este capítulo, lógicamente, ustedes tienen su formulario ya hecho, ¿no es cierto? El capítulo 3. A ver, entraremos a la parte de granulometría. A ver, ¿cuántos tipos de graduación conoce en una curva granulométrica? ¿Alguien puede decirme? Estamos haciendo un ensayo de granulometría.
nos va a dar diferentes tipos de curvas, ¿verdad? Bien graduada, uniforme y abierta, algo así era. Sí, así es. Bien graduado significa que tenemos partículas de todo tamaño, ¿no? Y cuando es de graduación uniforme, las partículas casi son del mismo tamaño. Y cuando decimos graduación abierta, nos falta la parte intermedia, ¿no es cierto? La partícula chica pasa directo a la parte grande, no tenemos intermedio. Y por eso se llama graduación abierta. En una graduación abierta, ustedes si tuvieran que escoger un material para caminos, digamos, ¿qué tipo de graduación los que escogerían? ¿Abierta, uniforme o bien graduado? Bien graduada. Claro, bien graduado. ¿Por qué? Porque es fácil de compactar, porque resulta que las partículas más chicas ocupan los vacíos dejados por las partículas más grandes y por tanto se acomoda fácilmente. En cambio, un suelo de graduación uniforme va a ser muy difícil porque no hay partículas chicas para que ocupen un espacio vacío dejado por otras más grandes. Vamos a llegar a compactar para tener un cierto porcentaje de compactación, pero no poder llegar a la densidad máxima. Igualmente en la graduación abierta también no tenemos partículas intermedias. Bien, la última pregunta. ¿Cuántos métodos de realizar la granulometría conoce? Método pretamizado y método hidrométrico. Hidrometro. Lo llamamos Sí. el método mecánico, lo llamamos, ¿cierto? Que es en realidad el tamizado, ¿cierto? Dentro del tamizado tenemos una variante. Podemos tamizar directamente la muestra seca, otro es por método de vía húmeda, lavando la muestra, ¿no es cierto? Porque siempre es aconsejable lavar la muestra, debido a que al lavar la muestra estamos separando todo lo que está prendido, la arcilla especialmente entre partículas finas y las partículas más grandes, o en la deformación que tiene las caras irregulares de las gravas, estamos desprendiéndolo, entonces nos da una curva más real. Y cuando tenemos partículas finas, utilizamos el método de hidrómetro, ¿no es cierto? Dentro del método del hidrómetro, para partículas finas, ¿cuántos métodos conocen para hacer la granulometría? Uno ya es hidrómetro, me dijeron. Faltan dos más. ¿Cuál es el otro? De la pipeta y el sifoneado. Sí, exactamente. Con los tres métodos se puede hacer el ensayo de determinación de partículas menores a la malla 200. Bueno, entonces, jóvenes, la próxima clase terminamos. Un repaso vamos a hacer, por favor, el día viernes tenemos con ustedes, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, bueno, terminamos. Por favor, entonces vayan, y de todos modos, entre hoy o mañana voy a mandar las preguntas, ¿no? Para que den un repasito, y sobre eso, no quiero decir que de la misma pregunta voy a preguntar el examen, sino lo que quiero es, ¿cómo lo puede decir? Tal vez indirectamente obligar a leer, porque mucha gente que no está mal en conceptos, en mecánica de suelos. Entonces vamos a hacer, ustedes me van a entregar lo que les voy a dar, y sobre eso voy a preguntar, cada uno va a presentar, previo al examen, va a presentar su hojita de preguntas, y vamos a hacer las preguntas por este mismo medio. Vamos a hacer unas tres preguntas, dos preguntas. Si responden las dos primeras, ya no es para qué vamos a preguntar la tercera. Si no responden, será tres opciones de preguntas. Y eso es el examen final. Así que estudien, por favor. Bueno. ¿Podrías repetir otra vez lo que dijo su último ingeniero? No, va a mandar un
como un Sí, voy a cuestionario. mandar ¿Dice? unas cuantas preguntas, voy a preparar entre hoy y mañana, se los voy a mandar yo con el auxiliar. Eso me lo van a responder y me lo van a presentar siguiente el examen. Y de todos los temas voy a hacer unas dos preguntitas. ¿Ya? Entonces lo lee, el modo de hacerlo se van a ver obligados a leer. Y de ese modo se preparan para el examen. Y el examen es oral, por orden alfabético. Bueno, quedamos acá hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Luego, Gracias, ingeniero. Hasta luego. luego, Hasta luego, ingeniero. luego.